Hoy comenzamos una serie para la temporada de Cuaresma, ya que es una temporada a la que debemos dedicar tiempo y analizar las cosas que se interponen entre nosotros y Dios. Como mencionamos el miércoles de ceniza, es un momento para hacer un poco de limpieza en la casa. So today we're going to begin a new series for the season of Lent, as it is a season when we clean up some of the things that we talked about on Ash Wednesday. It's a season we need to spend time looking at the things that stand between us and God. So as we mentioned on Ash Wednesday, it's a time to do a little bit of house cleaning. Todos somos rehenes de algo. ¿Qué tema tiene a ti cautivo? Tal vez sea el orgullo, la lujuria, los celos y la larga lista de pecados puede ser tan grande. Cada semana vamos a profundizar un tema diferente. So we're all held hostage by something. What's holding you captive? Maybe it's pride, lust, jealousy, or even there's a long list of sins that can so easily entangle us. Each week we are going to delve into a different topic. Esperamos que te veas reflejado en los temas que vamos a tener cada semana. Si es así, aprovecha esta oportunidad para hacer un poco de limpieza en la casa. Confiesa, arrepiéntete y cree en las buenas noticias durante esta temporada. So we hope that you see yourself reflected in the weekly theme. If so, take the opportunity to do some house cleaning work. Confess, repent, and believe the good news throughout this season. Hoy vamos a comenzar un tema que realmente es general y puede ser la raíz de cada tema de esta serie. El nombre del tema hoy va a ser el miedo. So today we're going to begin with a topic that is really general and can be at the root of every single one of the topics that we're going to discuss through this series, which is fear. El miedo puede mantenernos como rehenes, impidiéndonos vivir la vida valiente y audaz a la que Dios nos ha llamado. En este mensaje enfrentaremos el poder del miedo y cómo busca controlar nuestros pensamientos, nuestras decisiones y aún nuestra fe. So fear can hold us hostage, preventing us from living the bold, courageous life that God has called us to. In this message, we will confront the power of fear and how it seeks to control our thoughts, our decisions, and our faith. En última instancia, descubriremos cómo el miedo influye en todas las cosas que nos mantienen como rehenes. Descubriremos cómo Jesús y Pablo nos alientan a dejar atrás el miedo y a adentrarnos a la libertad que se encuentra en la verdad que solo Dios puede darnos. Ultimately, we will discover how fear influences all things that hold us hostage. We will discover how Jesus and Paul encourage us to leave fear behind and step into the freedom found in God's truth. Hay una historia sobre un niño llamado Johnny, un niño de 5 años que estaba en la cocina mientras su madre preparaba la cena. Ella le pidió que fuera a la despensa y le trajera una lata de sopa, pero el niño no quería entrar solo. So there's a story about Johnny, a 5-year-old boy who was in the kitchen while his mother was making dinner. She asked him to go into the pantry and get her a can of soup, but he didn't want to go in alone. Está oscuro ahí y tengo miedo, respondió el niño. Ella le preguntó de nuevo y él insistió. Finalmente ella dijo, está bien, Jesús estará ahí contigo. Johnny caminó valientemente hacia la puerta y la abrió lentamente. Echó un vistazo adentro y vio que estaba oscuro y comenzó a salir cuando de repente tuvo una idea. Se inclinó y dijo, Jesús, si estás ahí, ¿me darías tú una lata de sopa? He said, it's dark in there and I'm scared. She asked him again and he insisted. Finally, she said, okay, Jesus will be with you in there. And Johnny walked hesitantly to the door and slowly opened it. He glanced inside, saw it was dark, and started to walk out when suddenly he had an idea. He leaned over and said, Jesus, if you're in there, would you hand me a can of soup?
El miedo es algo que afecta no solo a nuestras vidas, sino también en nuestro camino a la fe. El miedo parece ser parte de nuestra experiencia humana. No se llega muy lejos en la historia de la palabra de Dios hasta que se ve el miedo levantar su fea cabeza en 66 versículos exactamente. So fear, it's something that affects not only our lives, but also our walk of faith. Fear seems to be part of our human experience. You don't get very far in the story of God's word until you see fear rear its ugly head. 66 verses to be exact. Adán y Eva han pecado y Dios llega en el fresco de la tarde para un paseo vespertino con ellos y no los encontraba. Cuando lo hace les pregunta, ¿dónde estabas? La respuesta de Adán fue, tenía miedo. Existe una relación entre la caída de la humanidad y el miedo de la humanidad. So Adam and Eve had sinned, and God comes in the cool of the evening for his evening walk with them, but he couldn't find them. When he does, he asks them, "Where were you?" And Adam's response was, "I was afraid." There's a relationship between the fall of humanity and the fear of humanity. Existe una relación entre el miedo que a menudo se apodera de nuestras vidas y el pecado. La crucifixión y resurrección de Jesús estuvo enredada en el miedo también. There's a relationship between the fear that often takes over our lives and sin. The crucifixion and resurrection of Jesus was entangled in fear. Los líderes religiosos habían estado creciendo en la preocupación porque Jesús se estaba haciendo popular entre las masas y era demasiado grande y que perderían su posición de poder, autoridad e incluso su influencia. The religious leaders had been growing in concern about Jesus, that his popularity among the masses was too great, and that they would lose their position of power, authority, and influence. Pero luego Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, una de las señales que los judíos consideraban como evidencia del Mesías. Esto creó tal revuelto entre la gente unas 6 semanas antes de las fiestas de la Pascua, que los líderes religiosos reunieron para discutir qué vamos a hacer. But when Jesus raised Lazarus from the dead, one of the signs that the Jews regarded as evidence for the Messiah, this created such a stir among the people about 6 weeks before the feast of Passover that the religious leaders met to decide what to do. Mira, este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Es mejor para nosotros que un hombre muera por el pueblo y no que perezca toda una nación. They said, "Look, this man performs many signs. If we leave him like this, everyone will believe in him, and then the Romans will come and destroy our temple and our nation. It is better for you that one man die for the people than the whole nation perish." Unas semanas después, 200,000 peregrinos descendían sobre la ciudad santa de Jerusalén. El temor siempre era algo que pudiera hacer que la gente se rebelara y los llevara a una revuelta. So a few weeks later, 200,000 pilgrims would descend upon the holy city of Jerusalem. The fear was always that something might cause the people to rebel and to lead to a revolt. A medida que el poder de Jesús se aumentaba, los temores de los líderes religiosos también aumentaban de que perderían ellos su propio poder. As Jesus' power increased, the fears of the religious leaders also increased, that they would lose their power. Los discípulos, después de ver a Jesús crucificado, se escondieron por temor a sus vidas de ser los siguientes en ser crucificados. The disciples, after seeing Jesus crucified, hid themselves in fear for their lives, that they would be next to be crucified. En la mañana de Pascua también hubo miedo. Los guardias estaban tan asustados por el ángel que estos hombres de guerra endurecidos literalmente se congelaron en el lugar y cayeron al suelo. On Easter morning, there was fear as well. The guards were so frightened by the angel that these hardened men of war literally froze in place and fell to the ground.
María Magdalena y María se asustaron cuando ven la tumba abierta porque temen que alguien haya robado el cuerpo de Jesús. Incluso cuando Jesús se les apareció a los discípulos, ellos tenían tanto miedo que Jesús tuvo que decirles: la paz sea con ustedes, únicamente para calmarlos. Mary Magdalene and Mary, the other Mary, are frightened when they see the open tomb because they fear someone has stolen Jesus' body. Even when Jesus appeared to the disciples, they were so afraid that Jesus had to say, "Peace be with you," just to calm them down. En todas partes donde mires en esa primera Pascua, en medio de toda la incertidumbre, lo desconocido y todas las preguntas sobre los que nos espera, hay algo de miedo. Everywhere you look on that first Easter, amidst all the uncertainty, the unknown, and all the questions about what lies ahead, there's fear. Lo mismo sucede a menudo en nuestras vidas, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. El miedo es un tema clave en nuestras vidas diarias. The same often happens in our lives, especially in these uncertain times. Fear is a key issue in our daily lives. ¿Qué encontrará el miedo en esta prueba? ¿Estaré bien después de la cirugía? ¿Tendré suficiente dinero para llegar al fin de semana? ¿Podré jubilarme? We have questions like, what will the doctor find in this test? Will I be okay after surgery? Will I have enough money to make ends meet? Will I be able to retire? Hay muchos miedos y los llamamos por muchos nombres: preocupaciones, tensión, ansiedad o estrés. Un estudio examinó que 500 personas diferentes y descubrió que entre ellas tenían 1,800 miedos diferentes. Y no ayuda que vivamos una cultura de miedo. Tenemos el virus del COVID, el terrorismo, el crimen, el cáncer, y la lista podría continuar. There are many fears, and we call them by many names: worry, tension, anxiety, stress. One study looked at 500 different people and found that among them, they had 1,800 different fears. And it doesn't help that we live in a culture of fear. We fear the viruses, we fear terrorism, crime, cancer, and the list goes on. El miedo es la emoción más antigua y más fuerte de la humanidad. Puede atraparnos y mantenernos cautivos, y ese es a menudo el impacto que el miedo puede tener en nosotros. Puede atraparnos y evitar que hagamos nosotros la obra que Dios nos ha mandado. Fear is mankind's oldest and strongest emotion. It can grab us and hold us captive. And that is often the impact fear can have on us. It can trap us and keep us from doing the work of God. Por eso Dios nos aconseja por medio del apóstol Pablo en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. That's why God advises us through the Apostle Paul in 2 Timothy chapter 1, 6 and 7. Therefore I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of fear, but of power and love and self-control. Comienza hablando sobre la importancia de la pasión y el fervor en nuestra vida cristiana. A menudo en nuestra vida de fe podemos experimentar momentos de debilidad, de duda y de miedo. He begins by talking about the importance of passion and fervor in our Christian life. Often in our life of faith, we can experience moments of weakness, doubt, or fear. Por eso el apóstol Pablo exhorta a su discípulo Timoteo y a nosotros mismos también, y nos deja llevar que la llama de la fe no se apague en nosotros, sino que la renovemos y que se fortalezca con el poder del Espíritu Santo. That's why the Apostle Paul exhorts his disciple Timothy and us to not let the flame of faith go out, but to renew and strengthen it with the power of the Holy Spirit. So let's learn from Paul. Esto nos lleva a 4 puntos.
en el verso 6 dice, el don de Dios en ti. El don de Dios es el regalo espiritual que Dios ha dado a cada creyente. En el caso de Timoteo se refiere a su llamado y la responsabilidad que tenía como líder de la iglesia. So the first point that Paul makes is in verse 6, which says the gift of God in you. So the gift of God is the spiritual gift that God has given to every believer. In the case of Timothy, it refers to his calling and the responsibility he had as a leader of the church. Este don de Dios no se recibe por mérito propio, sino es un regalo de Dios. Es un llamado a vivir una vida que agrade a Dios y a servirle con nuestros dones y con nuestros talentos. This gift from God is not received by one's own merit, but it's a gift from God. It is a call to live a life that pleases God, to serve Him with our gifts and talents. El llamado es un fuego que debe mantenerse encendido. Y Pablo le recuerda a Timoteo que debe avivarlo, como que si fuera una llama que necesita ser alimentada con fe, con obediencia y con oración. The call is a fire that must be kept burning. And Paul reminds Timothy that he must fan it, as it were a flame that needs to be fed with faith, obedience, and prayer. El punto número 2, el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. En el versículo 7, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía. El miedo o la timidez no provienen de Dios. En su lugar, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. The second point that Paul makes is in verse 7. It says, the Spirit of God that has been given to us. So in verse 7, Paul reminds Timothy that God has not given him a spirit of cowardice, fear, or timidity. It does not come from God. Instead, God has given us a spirit of power, love, and self-control. El espíritu de poder. Dios nos capacita con su fuerza para enfrentar los desafíos y adversidades de la vida. Y no a tener miedo, sino a confiar en Él y confiar también en sus promesas. So in power, God enables us with His strength to face the challenges and adversities in life, and to not be afraid, but to trust in Him and His promises. Amor. Este poder no se utiliza de manera egoísta o destructiva, sino con un amor que refleje el carácter de Cristo. El amor nos impulsa a vivir para los demás, a ser compasivos y a ser generosos. And love. The power is not used in a selfish or destructive way, but with a love that reflects the character of Christ. Love compels us to live for others, to be compassionate and generous. Dominio propio. La capacidad de mantener el autocontrol y vivir de manera disciplinada siguiendo la guía del Espíritu Santo. And self-control is the ability to maintain self-control and live in a disciplined manner, following the guidance of the Spirit. El punto número 3, la llamada a la valentía cristiana. En lugar de vivir con miedo y timidez, Pablo desafía a Timoteo a ser valiente en su fe, a tomar un paso firme en el cumplimiento de su llamado. Point number 3, there's a call to Christian courage. Instead of living in fear and timidity, Paul challenges Timothy to be courageous in his faith, to take a firm step in fulfilling his calling. De igual manera, nosotros hoy somos llamados a ser valientes en nuestra vida cristiana. No debemos tener miedo a compartir el Evangelio, a vivir con integridad o a enfrentar las dificultades con el Espíritu de Dios, porque Él nos ha capacitado con poder y con amor. Likewise, today we are called to be courageous in our Christian life. We should not be afraid to share the gospel, to live with integrity, or to face difficulties, because the Spirit of God empowers us with power and love. Y el punto número 4, mantén el fuego encendido. Al igual que el fuego necesita ser alimentado para mantenerse vivo, nuestra fe necesita ser alimentada con la oración, con la lectura de la palabra y con la comunión con otros creyentes. And point number 4, we keep the fire burning. Just as the fire needs to be fueled to stay alive, our faith needs to be fueled by prayer, reading of the Word,
and fellowship with other believers. La vida cristiana no es algo pasivo. Requiere de nuestra participación en nuestra responsabilidad, cuidar y avivar el fuego de Dios. The Christian life is not a passive thing. It requires our participation. It is our responsibility to care for and fan the flame of God's gift. En conclusión, en este día les invitamos a reflexionar sobre el estado de su fe. ¿Está el fuego de Dios encendido en tu vida o se está apagando? ¿Has permitido que el miedo tome el control de tu vida y tome decisiones sobre tu vida? So as we conclude, on this day we invite you to reflect on the state of your faith. Is the fire of God's gift burning in your life, or do you see the fire going out? Have you allowed fear to take the driver's seat in your life and to make decisions for you? En esta temporada de Cuaresma, busquemos en oración renovar ese fervor y la valentía que Dios nos ha dado. No dejes que la palabra de Dios y el desafío del Espíritu Santo te tomen como rehén y te escondas y ahoguen el crecimiento. En cambio, vive en el don de Dios, con el Espíritu de Dios como tu guía, con valentía audaz, mientras el fuego de Dios arde con fuerza para que todos lo vean. During this season of Lent, seek in prayer to renew the fervor and courage that God has given to you. Let God's word and the challenging of the Holy Spirit not allow fear to hold you hostage and stifle your growth. Instead, live in the gift of God, with the Spirit of God as your guide. Be bold with courage, as the fire of God burns brightly for all to see. In Jesus' name. Amén. Oremos.